Ven, sígueme 2023 para uso individual y familiar. Capítulo 2. Mateo 1, Lucas 1. Lección asignada del 2 al 8 de enero de 2023, titulado Hágase conmigo conforme a tu palabra. Al leer el capítulo 1 de Mateo y el capítulo 1 de Lucas y meditar en ello, anote las impresiones espirituales que reciba. Y medite, ¿qué verdades doctrinales encuentra? ¿Qué mensajes serán de mayor valor para usted y su familia? Las ideas de estudio de esta reseña le ayudarán a descubrir conocimientos adicionales. Anote sus impresiones a continuación. Era imposible desde una perspectiva terrenal. Una mujer virgen no podía concebir un hijo, ni tampoco podía hacerlo una mujer estéril, que había pasado hacía mucho la edad de procrear. Mas Dios tenía un plan para que su hijo y Juan el Bautista nacieran, por lo que María y Elizabeth se convirtieron en madres contra todo pronóstico terrenal. Sería útil recordar sus milagrosas experiencias cuando nos enfrentemos a algo que parezca imposible. ¿Podemos superar nuestras debilidades? ¿Podemos tocar el corazón de un miembro de la familia que no responde al Evangelio? Fácilmente, Gabriel podría haberse dirigido a nosotros cuando le recordó a María: ninguna cosa es imposible para Dios. Esto lo dijo en Lucas capítulo 1, el versículo 37. Y la respuesta de María podría ser la respuesta cuando Dios nos revele su voluntad. Ella dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra. Como subtítulo, ¿quiénes eran Mateo y Lucas? Mateo era un publicano judío, o sea, un recolector de impuestos, a quien Jesús llamó a ser uno de sus apóstoles. A continuación se leerá Mateo capítulo 10, el versículo 3, donde se menciona: Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, y Lebeo, por sobrenombre Tadeo. A continuación se leerá en la guía para el estudio de las Escrituras el término publicanos. Publicanos. En la antigua Roma era un recolector de impuestos por parte del gobierno, a los cuales en general aborrecían los judíos. Algunos publicanos aceptaron el Evangelio sin demora. Mateo escribió su Evangelio primordialmente para sus compatriotas judíos. Por ello, él eligió destacar las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías que se vieron cumplidas en la vida y el ministerio de Jesús. Concerniente a Lucas, Lucas era un médico gentil, es decir, no judío, que viajó con el apóstol Pablo. Él escribió su evangelio después de la muerte del Salvador y lo dirigió principalmente a una audiencia que no era judía. Él testificó de Jesucristo como el Salvador, tanto de los gentiles como de los judíos. Registró lo que relataban los testigos de los acontecimientos de la vida del Salvador, e incluyó más relatos en los que participaron mujeres en comparación con los demás evangelios. A continuación se leerá en la guía para el estudio de las Escrituras el término evangelios. Evangelios. Los evangelios son los 4 registros o testimonios de la vida terrenal de Jesús y de los acontecimientos relativos a su ministerio, los cuales comprenden los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Los escribieron Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y son testimonios escritos de la vida de Cristo. En muchos aspectos, el libro de Tercer Nefi, en el libro de Mormón, es muy similar a estos 4 evangelios del Nuevo Testamento.
Los libros del Nuevo Testamento se escribieron originalmente en griego, y en ese idioma el vocablo evangelio significa buenas nuevas. Las buenas nuevas son que Jesucristo ha efectuado una expiación que redimirá a toda la humanidad de la muerte y que recompensará a toda persona de acuerdo con sus propias obras. A continuación se leerá el término Mateo en la guía para el estudio de las Escrituras. Mateo. Mateo fue un apóstol de Jesucristo y el autor del primer libro del Nuevo Testamento. Mateo era judío y cobrador de impuestos para los romanos en Capernaum, probablemente al servicio de Herodes Antipas. Antes de su conversión se le conocía como Leví, hijo de Alfeo. Poco después de su llamamiento como discípulo de Jesús, hizo un gran banquete en el que estuvo presente el Señor. Es muy probable que Mateo haya poseído un conocimiento amplio de las Escrituras del Antiguo Testamento, por lo que pudo ver en la vida de nuestro Señor el cumplimiento de cada detalle de las profecías. De los últimos años de la vida del apóstol, es poco lo que se sabe con certeza. Según una tradición, se dice que murió como mártir. El Evangelio según Mateo. El Evangelio según Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, escrito inicialmente para el uso de los judíos de Palestina. En él se emplean muchas citas del Antiguo Testamento. El objeto principal de Mateo era mostrar que Jesús era el Mesías, de quien los profetas del Antiguo Testamento habían hablado. También recalca que Jesús es el Rey y Juez de los hombres. A continuación se leerá el término Lucas en la guía para el estudio de las Escrituras. Lucas. Lucas es el autor del tercer Evangelio y del libro de los Hechos en el Nuevo Testamento, y compañero misional de Pablo. Nació de padres griegos y era médico de profesión, y una persona muy culta. En Troas se reunió con Pablo, haciendo constar así que era su compañero en la obra. Lucas también estuvo con Pablo en Filipos durante el último viaje de Pablo a Jerusalén, y los dos permanecieron juntos hasta llegar a Roma. Lucas se hallaba con Pablo durante el segundo encarcelamiento romano de este. Según la tradición, murió como mártir. El Evangelio según Lucas. El Evangelio según Lucas es un relato que escribió Lucas sobre Jesucristo y su ministerio mortal. El libro de los Hechos de los Apóstoles es una continuación del Evangelio según Lucas. Lucas dejó un relato bien escrito sobre el ministerio de Jesús, presentándolo como el Salvador, tanto de los judíos como de los gentiles. Escribió mucho acerca de las enseñanzas y los hechos de Jesús, y este es el único evangelio que relata las visitas del ángel Gabriel a Zacarías y a María, la madre de Jesús, la visita de los pastores al niño Jesús, la de Jesús en el templo a la edad de 12 años, acerca de los 70 que el Señor designó y envió, que Jesús sudó sangre, la conversación de Jesús con el ladrón que estaba colgado sobre la cruz, y que Jesús comió pescado y miel después de su resurrección. Como subtítulo: Jesucristo nació de una madre mortal y de un padre inmortal. Esto es correspondiente a Mateo, capítulo 1, los versículos del 18 al 25, y Lucas, capítulo 1, los versículos del 26 al 35. A continuación se escuchará Mateo, capítulo 1, los versículos del 18 al 25, que dicen lo siguiente. Y el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María, su madre, desposada con José, antes que se unieran, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su desposado, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto,
He aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu desposada, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que había hablado el Señor por medio del profeta, diciendo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y la recibió como esposa. Pero no la conoció hasta que ella dio a luz a su hijo primogénito, y llamó su nombre Jesús. A continuación se leerá en Lucas capítulo 1, los versículos del 26 al 35, que dicen lo siguiente. Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Pero ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará en la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. En estos versículos que se acaban de leer, observe cómo Mateo y Lucas describen el milagro del nacimiento de Jesús. Y medite a continuación, de qué modo fortalecen sus descripciones su fe en el Salvador. Medite brevemente. Ahora medite. ¿Por qué es importante para usted que sepa que Jesús era tanto Hijo de Dios como Hijo de María? Medite nuevamente. El presidente Russell M. Nelson, en aquel entonces, como miembro del Quórum de los Apóstoles, explicó que la expiación de Jesucristo exigía que un ser inmortal, no sujeto a la muerte, se ofreciera en sacrificio, pero también debía morir y volver a tomar su cuerpo. El Salvador era el único que podía llevar a cabo esto, pues había heredado de su madre la facultad de morir y de su padre el poder sobre la muerte. Esto es un fragmento del mensaje La constancia en medio del cambio. Mensaje disponible en La Leona de enero de 1994. Como subtítulo: Las bendiciones de Dios llegan en su propio tiempo. Esto es correspondiente a Lucas, capítulo 1, los versículos del 5 al 25 y del 57 al 80, los cuales se leerán a continuación. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, y su esposa era de las hijas de Aarón,
y se llamaba Elisabet. Y ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elisabet era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Y aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso al entrar en el templo del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera, orando a la hora del incienso. Entonces se le apareció un ángel del Señor puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Y al verle, Zacarías se turbó y cayó temor sobre él. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu esposa Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante del Señor. Y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel hará volver al Señor su Dios, porque irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los rebeldes a la prudencia de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Y Zacarías dijo al ángel: ¿Cómo sabré esto? Porque yo ya soy viejo, y mi esposa es de edad avanzada. Y respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y he aquí, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no has creído mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se tardara tanto en el templo. Y cuando salió, no les podía hablar. Y entonces comprendieron que había visto una visión en el templo, y él les hablaba por señas, y permaneció mudo. Y aconteció que, cumplidos los días de su servicio, regresó a su casa. Y después de aquellos días concibió su esposa Elisabet, y se recluyó en casa durante 5 meses, diciendo: Así ha hecho el Señor conmigo en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Y a Elisabet se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, y dio a luz un hijo. Y oyeron los vecinos y los parientes que Dios había hecho para con ella gran misericordia, y se alegraron con ella. Y aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Y respondiendo su madre dijo: No, sino Juan será llamado. Y le dijeron: ¿Por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y él, pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. En ese mismo momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló, alabando a Dios. Y sobrevino un temor sobre todos los vecinos de ellos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las conservaban en su corazón, diciendo: ¿Quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo convenio, del juramento que juró a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que sin temor, librados de nuestros enemigos, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él
todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la faz del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para remisión de sus pecados, por la tierna misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día en que se mostró a Israel. Si lleva tiempo usted esperando una bendición, o si pareciera que Dios no escuche sus oraciones, la historia de Elizabeth y Zacarías le servirá para recordar que Dios no lo ha olvidado. Tal como el elder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los 12 Apóstoles, prometió: mientras trabajamos y esperamos juntos la respuesta a algunas de nuestras oraciones, les ofrezco mi promesa apostólica de que éstas son escuchadas y contestadas, aunque quizás no en el tiempo ni en la forma en que queríamos. No obstante, siempre son contestadas en el momento y en la forma en que un Padre omnisciente y eternamente compasivo debe responderlas. Este es un fragmento del mensaje Esperar en el Señor, mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2020. Medite a continuación. ¿Usted cree que se mantuvieron fieles Zacarías y Elizabeth en ese tiempo? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Está esperando usted acaso una bendición en estos momentos? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué cree usted que el Señor espera de usted mientras usted está esperando esta bendición? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: los fieles se someten a la voluntad de Dios. Esto es correspondiente a Mateo, capítulo 1, los versículos del 18 al 25, y Lucas, capítulo 1, los versículos del 26 al 38. A continuación se releerá Mateo, capítulo 1, los versículos del 18 al 25, que dicen lo siguiente: Y el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María, su madre, desposada con José, antes que se unieran, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su desposado, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu desposada, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que había hablado el Señor por medio del profeta, diciendo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y la recibió como esposa. Pero no la conoció hasta que ella dio a luz a su hijo primogénito, y llamó su nombre Jesús. A continuación se leerá
en Lucas capítulo 1, los versículos del 26 al 38, que dicen lo siguiente. Y al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Pero ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará en la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elisabet también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que era llamada estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de ella. Al igual que María, a veces descubrimos que los planes de Dios para nuestra vida difieren mucho de lo que habíamos planeado. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted de la disposición de María de aceptar la voluntad de Dios? Medite brevemente. A continuación, se recomienda realice el siguiente ejercicio. Elabore una tabla de manera semejante a que la primera columna escriba las palabras que el ángel habló a María en Lucas capítulo 1, los versículos del 26 al 38, que ya leímos en este bloque de lectura. Y en la siguiente columna escriba el mensaje que sería para usted de parte del ángel, o que el Señor desea dar a usted. Haciendo un ejemplo de lo que sería este ejercicio, leeríamos en el versículo 28 de Lucas capítulo 1 la declaración del ángel a María, donde él dice: El Señor es contigo. El mensaje que está dando a usted es que el Señor está al tanto de mi situación y de mis luchas. Coloque pausa al video y haga este ejercicio ahora mismo. De manera semejante al ejercicio anterior, se recomienda realizar otra forma de este ejercicio. Coloque en la primera columna de la tabla la reacción que María tuvo después de las palabras pronunciadas por el ángel, y después escriba entonces en la siguiente columna el mensaje que hay detrás de las palabras de María. Haciendo un ejemplo de este ejercicio, podríamos ver en el versículo 34 la reacción de María al decir: ¿Cómo será esto? El mensaje para mí o para ustedes es que está bien hacer preguntas para comprender mejor la voluntad de Dios. Coloque pausa a este recurso de audio y haga este ejercicio ahora mismo. Al leer sobre el ejemplo de rectitud que presentó José en los versículos que ya leímos en este bloque de lectura, medite a continuación.
¿qué aprende usted en cuanto a aceptar la voluntad de Dios? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué ideas adicionales aprende usted de las experiencias de Zacarías y Elizabeth? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá en Lucas capítulo 22 el versículo 42, donde se menciona: diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. A continuación se leerá en la guía para el estudio de las Escrituras el término Gabriel. Gabriel. Gabriel fue un ángel enviado a Daniel, a Zacarías y a María, y a otras personas. El profeta José Smith indicó que Gabriel es el mismo profeta Noé del Antiguo Testamento. Como subtítulo: María testifica de la misión de Jesucristo. Esto es correspondiente a Lucas, capítulo 1, los versículos del 46 al 55, los cuales se leerán a continuación. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de su sierva. Porque he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, y santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó a los poderosos de los tronos y levantó a los humildes. A los hambrientos llenó de bienes, y a los ricos los despidió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Las palabras de María, registradas en los versículos que ya se leyeron en este bloque de lectura, predijeron varios aspectos de la misión del Salvador. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted acerca de Jesucristo y de las declaraciones de María? Medite brevemente. Podría comparar seguramente estos versículos con las palabras de Ana, registradas en el libro de Primera de Samuel. A continuación se leerá en Primera de Samuel, en el capítulo 2, los versículos del 1 al 10, los cuales dicen lo siguiente. Y Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensancha contra mis enemigos, por cuanto me alegro en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, ni hay roca como el Dios nuestro. No habléis excesivamente de grandezas, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque Jehová es el Dios de todo saber, y a él le toca pesar las acciones. Los arcos de los fuertes son quebrados, y los débiles se ciñen de fortaleza. Los saciados se alquilan por pan, y dejan de tener hambre los hambrientos. Hasta la estéril da a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová da la muerte, y él da la vida. Él hace descender al Seol, y hace subir. Jehová da pobreza y da riqueza, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes, y heredar un trono de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra,
y Él asentó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará a los confines de la tierra, y dará fortaleza a su rey, y enaltecerá el poder de su ungido. Igualmente, pudiera comparar las palabras de María con las bienaventuranzas de Jesús, registradas en Mateo capítulo 5. A continuación se leerá Mateo capítulo 5, los versículos del 3 al 12, que dicen lo siguiente: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra como heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Para finalizar, medite en lo siguiente. ¿Qué le enseña el Espíritu al meditar concerniente a estos versículos? Medite una última vez en este bloque de lectura. Con esto concluye Ven Sígueme 2023 para uso individual y familiar. Capítulo 2. Mateo capítulo 1. Lucas capítulo 1. Lección asignada del 2 al 8 de enero de 2023, titulado Hágase conmigo conforme a tu palabra.